¿Cómo están? Ya estamos llegando a marzo, queridos. Wow, el tiempo pasa. ¿Cómo es la canción? Nos vamos poniendo jóvenes. Súper. Quiero orar por el mensaje de hoy. Señor, quiero darte muchas gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu amor que has manifestado a través de tu Hijo para tu iglesia. Queremos honrarte, Espíritu Santo, porque tú estás edificando la iglesia y nos estás revelando cada vez más a Jesús. Queremos conocerte mejor, Señor. Queremos conocerte mejor para hacer tu voluntad, para realizar lo que tú nos has asignado. Reconocemos, Señor, que nos has asignado una misión, nos has dado unción, nos has dado dones, has puesto en nosotros capacidades para poder servir en el reino. Y queremos, Señor, poner a tu disposición todo lo que somos por tu gracia. Así es que te honramos a ti y oramos para que tú nos desafíes esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de batalla espiritual y hemos tratado de enfocar el mensaje con diferentes aristas. Por lo menos las que me han correspondido a mí, yo he estado compartiendo acerca de protege tu visión, pelea la batalla, que es el mensaje que voy a compartir hoy día, y prepárate para la batalla, ya que lo compartí la semana pasada o antepasada. El mensaje de hoy se llama Pelea la batalla. Y quiero compartir contigo acerca de la importancia que tiene entender que pelea la batalla básicamente consiste en que nosotros nos unimos a Dios para trabajar con Él. Nos unimos a Dios para pelear la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe tiene que ver con predicar el Evangelio, hacer discípulos, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, aconsejar, liderar grupos de conexión, en fin, todo esto tiene que ver con el avance del reino de Dios. Cada vez que nosotros avanzamos en todas las cosas que estoy mencionando, el reino de Dios se va extendiendo. Y para eso nosotros necesitamos trabajar en base a una cosmovisión que tiene que ver con entender la autoridad que hemos recibido de parte del Señor. En Mateo capítulo 28 se nos dice lo siguiente: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, nuestro Dios, nuestro Señor, es Señor del cielo y de la tierra. Es Señor del cielo y de la tierra. Es Señor de montes y valles. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante porque Jesús está diciendo, toda autoridad me ha sido dada. Me ha sido dada. ¿Por qué razón le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra? Básicamente porque Jesús vino a vivir entre nosotros y fue crucificado. Al ser crucificado fue sepultado y al ser sepultado el tercer día resucitó de los muertos. Y luego ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, cuando Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, significa que hay ahora poder para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Hay poder y hay autoridad. Diga conmigo, hay poder y autoridad. Entonces, cuando nosotros, ¿me escuchan bien, verdad? ¿O se va la imagen, se va el sonido? Ya, ok. Cuando nosotros entendemos esto de que tenemos autoridad y poder para actuar, entonces tenemos confianza, tenemos fe, podemos atrevernos a hacer lo que el Señor nos ha encargado. Por eso dice, por tanto dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La mayoría del tiempo la iglesia espera que las personas vengan.
¿Ya? De hecho, también es parte del propósito de Dios porque dice que Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero esas personas que eran añadidas cada día es porque la iglesia estaba yendo a la ciudad. La iglesia estaba yendo a las casas, la iglesia estaba yendo a las sinagogas, la iglesia estaba yendo a los pueblos. Nunca el mensaje fue que la gente venga, sino el mensaje es que la iglesia va para que vengan. ¿Cuántos captan esto? De hecho, por ejemplo, en Hechos capítulo 1 se nos dice que el Espíritu Santo vendrá, entonces seremos testigos. ¿A dónde? A las naciones. Por lo tanto, el mensaje comienza en Jerusalén, simultáneamente en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tiene que ver con una extensión constante del reino de Dios. Entonces, es muy importante esto que podamos entender, que si bien Dios puede añadir personas a la iglesia y estamos agradecidos a Dios por nuestras visitas, agradecidos por las personas que nos conectan por las redes sociales, agradecidos por personas que responden a invitaciones de personas de la iglesia para que vengan acá, eso es parte de un propósito, pero no es todo el propósito. El propósito es que la iglesia se movilice intencionalmente hacia afuera. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el concepto que hay aquí, o de alguna manera, más que concepto, el mandato que hay aquí es vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Fíjense en este detalle, de todas las naciones. El concepto de nación que nosotros tenemos es como países. El país de Chile, de Brasil, de Argentina. Eso no es naciones, ¿ya? Están organizados por países, pero naciones significa grupos étnicos. Por ejemplo, naciones significaría trabajar por los niños, como lo estamos haciendo ahora a través de este programa, para poder ir en ayuda de los niños. Trabajar por los jóvenes, trabajar por los matrimonios, trabajar por los solteros, trabajar por las viudas, por los enfermos. Son grupos étnicos. O, por ejemplo, también esto significaría salir de nuestras fronteras e ir a otras naciones, a otras culturas. Entonces dice, por tanto, vayan, se escucha muy mal. Si puedo cambiar el micrófono, por favor. Ok. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Me gusta esto porque aclara que no es hacer creyentes. Discípulos. ¿Me permiten hablar sin micrófono? No se va a escuchar si es la transmisión. Ok. Se escucha como cortado, ¿no? Ok. ¿Se escucha bien? Ah, ya. Ok. Ya. Entonces, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Discípulos. Vamos a clarificar qué es un discípulo, ¿ya? Porque es fácil, por ejemplo, compartir el evangelio a una persona e invitarle a hacer una oración para que reciba a Jesús, y la persona recibe a Jesús y te vas contento para la casa pensando que la persona ahora tiene a Cristo, es salvo, ahora está en el reino, pero no tienes idea qué pasó con esa persona. Es hacer discípulos. Básicamente consiste esto en el mandato. El mandato es ir y hacer discípulos, es decir, encontrar aquellas personas que siguen a Jesús, aquellas personas que dan pasos necesarios para conocer a Jesús, personas que se atreven a salir de su zona de confort para seguir a Jesús. Nosotros necesitamos clarificar cuando compartimos el evangelio que no estamos haciendo creyentes, estamos haciendo discípulos. Y tenemos que enseñar a las personas cuando estamos compartiendo el evangelio que Jesús está buscando discípulos, no creyentes. Parte siendo un creyente, pero no es la meta. La meta es que te vuelvas un discípulo. Una persona que sigue a Jesús. Una persona que camina con Jesús, una persona que obedece a Jesús.
Es por eso que dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es bien interesante porque habla acerca del bautismo. El bautismo representa una inmersión, significa sumergirte en agua, ¿ya? Significa que tú entras al agua y básicamente es lo que dice Jesús. El reino de Dios tú lo puedes ver y puedes entrar cuando naces de nuevo. Y el bautismo representa esto, es una entrada al reino de Dios. Eres parte de la familia de Dios, eres parte de la comunidad del reino de Dios. Entonces, por esa razón es importante el bautismo, porque en el bautismo tú eres enfrentado a seguir viviendo tu vida independiente, tu vida en el mundo, tu vida en la carne, tu vida controlada por el diablo, y tú renuncias a esa vida y entras al reino de Dios. Por esa razón es importante el bautismo. Porque el bautismo lo que hace es que tú vienes a ser parte de la comunidad del Rey. Y ahora tu Señor es Jesús. Por esa razón es importante clarificar esto. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo, y enséñenles todas las cosas que les he mandado. Enséñenle todas las cosas que les he mandado. Todo lo que Él ha mandado hay que enseñarlo. Y todo lo que Él ha enseñado hay que obedecerlo. Entonces, nuestro objetivo como iglesia no es reunir personas. Nuestro objetivo como iglesia no es reunir creyentes. Nuestro objetivo como iglesia no es reunir simpatizantes de la viña. Nuestro objetivo es hacer discípulos. Es decir, que tú sigas a Jesús, que tú sigas al Señor, que tú camines con Él. Amén. En la viña tenemos 4 imágenes para poder representar el proceso en el cual las personas están o llegan. Una de estas imágenes tiene que ver con el hospital. Entendemos que las personas vienen con procesos internos de transición, de cambio, por necesidades que tienen. Entonces van a pasar por lo que se llama el hospital. La iglesia Viña va a ser un hospital para ti, en el sentido de que Dios va a usar la vida de la iglesia para que tú seas sanado, para que tú seas restaurado, para que tú recuperes la salud de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Pero eso tiene un tiempo. No puedes estar 10 años en un hospital. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Hay personas que son cristianos que pasan años en el hospital. ¿Ok? Entonces, cuando tú sanas, entonces eres incorporado en la familia, en el hogar, en la casa, y comienzas a participar de las relaciones. Y comienzas a conectarte con otras personas. Y comienzas a reunirte con personas con propósito. Eso tiene que ver con el valor de las relaciones en la iglesia. La tercera cosa tiene que ver con la escuela. La escuela está orientada a entrenarte, a enseñarte, a capacitarte para que tú puedas crecer, para que tú comiences como hijo nepio, pero te transformes en un hijo Abba. Esto es la escuela. La escuela te va a entrenar para que tú puedas crecer. Necesitas la Biblia, necesitas la palabra de Dios, necesitas conocimiento, y el conocimiento viene por leer las Escrituras. El conocimiento viene por meditar en las Escrituras. El conocimiento viene por estudiar las Escrituras. Tiene que haber una intencionalidad en el discípulo para poder crecer. Si no, quedas como hijo nepio. ¿Ok? Entonces, en el proceso de crecimiento hay diferentes etapas y necesitas crecer. Pero para crecer necesitas intencionalmente alimentarte. Por ejemplo, si tu mamá, siendo bebé,
te prepara comida, ¿verdad? O te prepara una mamadera. ¿Qué tienes que hacer tú? Abrir la boquita para comer. Si tú no comes, no vas a crecer. Si tú no comes, no vas a fortalecerte. ¿Ok? Algo tienes que hacer. Alguien preparó la comida y alguien te da la comida, pero tienes que abrir tu boca para comer. ¿Ok? Hay una participación. Luego, cuando tú vas creciendo, ¿verdad? Mamá, papá va entrenando a ese hijo para que pueda calentar el agüita o calentar la leche, ¿verdad? O le dice al hijo, mira, la comida te la dejé en el refrigerador. Entonces el chico tiene que abrir el refrigerador, meter la cabeza en el refrigerador y ver dónde está mi comida. Tiene que haber un ejercicio intencional. Después, cuando vas creciendo, con los años, te vas dando cuenta de que probablemente necesitas preparar, hacer cosas más sofisticadas. Y cuando te casas, ahí te toca cocinar. ¿Ok? Entonces, necesitas comprender que debe haber intención en el crecimiento. Si no hay intención, no hay crecimiento. Si no hay intención, no puedes madurar. Entonces, esto es bien importante. Ahora, cuando hablamos acerca de batalla espiritual, básicamente estamos hablando de un ejército. Estamos hablando de un ejército, a un grupo de hombres y mujeres que son comandos, que son soldados, que están en la primera línea. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? ¿Cuántos están conmigo? Entonces, batalla espiritual tiene que ver con gente que está preparada para entrar al ejército, ser reclutado por el ejército de Dios para poder hacer batalla espiritual, para pelear la buena batalla. La mayoría de los cristianos, cuando viven procesos internos, momentos de su vida cuando hay experiencias de la vida que te han marcado, la mayoría de las personas comienzan a buscar a Dios porque tienen la necesidad de buscar a Dios, están viviendo un proceso de transición, tienen cosas del pasado que no las pueden superar, hay cosas en su vida que los controlan y no saben cómo, y han probado con muchas cosas y de pronto, ¡pam!, dicen ya, ok, voy a comenzar con Jesús. Me hablaron de Jesús, quiero probar con Jesús. ¿Ok? Y Jesús comienza a manifestarse en tu vida. Y comienzas a ver al Señor en tu vida. Comienzas a ver el amor de Dios, la verdad de Dios, el poder de Dios en tu vida. Y algunas de estas personas permanecen. Y algunas de estas personas no permanecen porque están buscando una solución temporal. Pero no se dan cuenta que tienen un problema eterno. ¿Captan lo que estoy diciendo? Es así que Jesús sanó a 10 leprosos y 9 nunca más los vio Jesús y solamente volvió 1. Entonces, hacer discípulos es una tarea lenta, pero es el camino para poder consolidar el trabajo del reino de Dios. Jesús dice que Él salió a sembrar y en 4 tipos de suelo solamente la semilla cayó en buena tierra, en un tipo de suelo. Es decir, un 25% de efectividad. Tú puedes estar compartiendo con muchas personas y hay gente que lucha con el diablo, gente que lucha en su corazón, gente que lucha con el mundo, que son los 3 enemigos del hombre. Pero dice que hay una tierra que es tierra fértil, donde se siembra la semilla y la semilla da fruto a 30, 60 y 100 por 1. Esos son discípulos. El discípulo es el que oye, el que entiende y el que se pone en movimiento, el que avanza, el que obedece. Ese es un discípulo. ¿Amén? Ahora, algo aquí importante es que para poder hacer discípulos necesitamos escuchar la voz de Dios como iglesia. En el profeta Isaías capítulo 6 encontramos lo siguiente, dice, ¿a quién enviaremos por nosotros? Y el profeta levanta su mano y dice, he aquí, envíame a mí. En otra escritura, en el libro de Romanos, encontramos lo siguiente, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, hay
una urgencia en lo que tiene que ver con conectar con las personas con el mensaje del reino de Dios. Fíjense que en el libro de Hechos vemos que los discípulos estaban ministrando al Señor, adorando al Señor, ayunando, y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Fíjense en este detalle. El Espíritu Santo, cuando está en una comunidad, nos va a llamar a la oración, nos va a llamar al ayuno, nos va a llamar a la adoración. Y el Espíritu Santo llama a personas cuando estamos buscando su reino. Si no estás buscando el reino de Dios en primer lugar, no vas a escuchar nunca la voz de Dios. Dios puede tener un llamado para tu vida y tú puedes tener un deseo de servir al Señor, pero francamente la única forma de poder escuchar su voz es dedicar tiempo para estar atento a la voz de Dios, para oír su voz. En Mateo capítulo 3 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí hay varias cosas que están señaladas por estas palabras. El tiempo se ha cumplido. Tú vives en tiempo cronos, siempre estás atento a tu reloj, seguramente estás pensando en el almuerzo, ¿verdad? Seguramente estás pensando en el pastel de choclo que te vas a comer. ¿Ok? Y quieres irte rápido, ¿verdad? Ya, tiempo cronos. Pero dice: el tiempo se ha cumplido. Y básicamente está hablando acerca del tiempo kairos. El tiempo kairos es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios se ha cumplido para ti. De parte de Dios llegó tu tiempo. Eso es lo que está diciendo. ¿Y en qué forma llegó tu tiempo? Que el reino de Dios se ha acercado. Y cuando el reino de Dios se ha acercado, exige una respuesta. Repita conmigo: cuando el reino de Dios se acerca, exige una respuesta. Ya, ¿y cuál es la respuesta que dice el texto? Arrepentíos, dice, y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mira qué importante esto: arrepentíos. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? ¿Es venir a la iglesia y darte golpe en el pecho? Como dicen algunos, dicen: no, ¿para qué voy a ir a la iglesia a darme golpe en el pecho? Hipócritas, salen iguales. No, arrepentimiento significa cambiar tu mentalidad. Diga conmigo: arrepentimiento es igual a cambiar mi mentalidad. ¿En qué sentido necesito cambiar mi mentalidad? Antes vivía en mi tiempo cronos. Estaba ocupado que a las 1:30 me iba a comer el pastel de choclo, ¿verdad? Pero ahora vivo en el tiempo kairos. Significa que en el tiempo kairos estoy disponible para hacer la voluntad de Dios. No importa que no coma pastel de choclo. ¿Cuántos me siguen? Pero a veces el pastel de choclo puede más, dicen algunos. Vives en el tiempo cronos. El tiempo kairos significa que Dios quiere que te concentres en Él. Porque es su tiempo. Es un tiempo en donde Él marca un inicio para ti. Y Él desea que tú lo busques con todo el corazón. Y que busques el reino primeramente, que puedas poner el reino de Dios en primer lugar. Si tú caminas hacia el reino de Dios, te vas a encontrar con Dios y la provisión de Dios. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque cuando estás buscando el reino de Dios, te encuentras con Él y te encuentras con la provisión. El problema es que las personas buscan la provisión, buscan la añadidura y se olvidan del reino de Dios. Entonces, es muy importante esto. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Tú tienes que estar claro que eres parte de una historia, de una cultura, de una biología, de un contexto y de un lenguaje.
Todo eso tienes que procesarlo en el reino. Todo eso tienes que procesarlo, es decir, permitirle al Espíritu Santo que intervenga en cada una de estas cosas, en tu historia, en tu cultura, en tu biología, en tu contexto, en tu lenguaje. Por ejemplo, si tu historia es una historia trágica, una historia traumática, esa historia puede ser intervenida por Dios, pero necesitas permitirle a Dios entrar en esa historia. Pero si toda tu vida, durante muchos años, estás siempre viendo tu historia sin entender la historia de Dios en tu vida, no vas a ver transformación. Lo mismo pasa con la cultura. Se dice que las personas son hijos del tiempo. Hijos del tiempo significa que son hijos de la cultura. Pero yo soy un hijo de Dios, no soy hijo del tiempo. Quien me dio vida no es el tiempo, sino Dios. Entonces, como hijo de Dios, tengo que permitir que Dios cambie mi cultura. Nací en un contexto en donde tengo un padre, una madre, pero mi padre es alcohólico, es ausente en mi casa, nunca tuve una relación con él, no tuve dirección, no tuve consejo, no tuve acompañamiento. Pero tengo que permitir que Dios vea mi contexto para que sea transformado. Necesito cambiar mi mente. Si no tuve un padre terrenal, tengo un padre celestial. Tengo que hacer ese intercambio en mi mente. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? ¿Cuántos están conmigo? Entonces, arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Yo veía de una manera, pero Dios me enseña que debo ver de otra forma. Por ejemplo, hoy día se está considerando que tú eres lo que sientes, no de acuerdo a la biología que tienes. Entonces vienes a Jesús y quieres que Dios te acepte con tu biología o, de alguna manera, tu interpretación biológica. No, tienes que comprender que Dios va a venir a vivir en tu vida y te va a enseñar cómo fuiste creado, cómo fuiste diseñado, cómo Dios te puso en el vientre. Dios te dio un cuerpo de hombre. No necesitas sentirte mujer, necesitas entender tu valor y tu identidad. Cambia de mentalidad, eso es el reino de Dios. Y lo otro dice, creed en el Evangelio. Creed básicamente tiene que ver con el acto de fijarme, de poner una fijación en mi mente en el reino de Dios. Creer. No voy a creer otra cosa sino el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino de Dios es una buena noticia para mí. ¿Amén? ¿Me queda muy poco tiempo? ¿Sí? ¿Cuántos están conmigo? ¿Hasta aquí se quedan con algo? ¿Sí? Perfecto, vamos bien. Entonces, escúchame lo siguiente. Cuando tú piensas en tu vida cristiana, tienes que poner a Jesús como tu prototipo. Cuando tú ves a Jesús, entonces eres transformado por Él. Según el diccionario de teología del Nuevo Testamento, dice que Jesús vivió a la ofensiva, enfrentó al enemigo en el desierto. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y entró en el desierto. La palabra desierto es éremos y se considera como un lugar peligroso y controlado por espíritus demoníacos. Y Jesús entró en el desierto lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en Jesús es el mismo Espíritu que está en ti y Dios quiere que tú, lleno del Espíritu, entres al desierto de tu vida. La gente quiere escapar del desierto, no quiere entrar al desierto, no quiere vivir un desierto, pero Dios, si te ha llenado del Espíritu, quiere que entres a tu desierto. Porque es la única forma de enfrentar al poder maligno. Es la única forma de enfrentar ese lugar peligroso de tu vida. Es la única forma. Cuando tú obtienes la victoria en el desierto, significa básicamente que el juicio de Dios cayó sobre tu enemigo. Entonces, si tú quieres que Dios trate con tus enemigos,
tienes que entrar al desierto. Si tú no entras al desierto, por miedo, por temor, si tú no entras al desierto en tu vida, no vas a poder saber con qué estás luchando. Vas a estar ciego. No vas a lograr entender qué es lo que te ataca. I love you. La Ceci me decía, no digas eso. Mi amor, I love you. ¿Sabes qué? El enemigo trabaja de esta forma. Cuando tú ignoras al enemigo, cuando tú eres ingenuo con respecto al enemigo, esas dos formas las utiliza para atacarte. Tú ignoras quién es él y cómo trabaja y eres ingenuo. Eres un blanco fácil. Wow. ¿Quieres ser un blanco fácil? Probablemente ya lo seas, porque no te das cuenta de qué es lo que está trabajando en tu vida. Por eso Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Porque hay cosas que te cargan y hay cosas que trabajan en ti. ¿Sabes lo que te está cargando? ¿Sabes lo que está trabajando en ti? Es importante entender eso para poder vencer. Fíjate que Jesús entró lleno del Espíritu Santo, fue tentado por el diablo 40 días y la Biblia dice que Jesús lo venció. Tanto así que salió en el poder del Espíritu. Entonces, cuando tú entras a tu desierto, tú no sales disminuido, sales empoderado. ¡Wow! No sé a qué le llamas desierto. No sé cuál es tu desierto. Pero en el pueblo de Israel ellos estaban en esclavitud. Era el momento de clamar. En el desierto era el lugar de adoración. La tierra prometida es tu pasión. Si tú saliste de la esclavitud porque clamaste a Dios, Dios te puso en el desierto. Es momento de adorar a Dios y exaltar al Señor. Porque tu victoria está cuando tú pones a Dios en primer lugar. Eso fue lo que hizo Jesús. Fue tentado por el diablo y él puso al Padre en primer lugar en su vida. Por eso derrotó al diablo. Y entró en su tierra prometida. A partir de ahí todo comenzó a fluir. La unción se desató en su vida. El Espíritu Santo comenzó a extender su fama. El reino de Dios comenzó a avanzar. Amén. Pero ¿es posible que haya cristianos que todavía piensan que están en esclavos? Sí. ¿Por qué? Porque no han cambiado su mentalidad. ¿Es posible que haya cristianos que están en el desierto, que están batallando porque no quieren estar en el desierto? Sí, porque no han cambiado su mentalidad. Entonces no puedes entrar en tu tierra prometida si no entiendes estas dos cosas previamente. I love you. Muy bien. Winston Churchill decía, lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las minas, nunca nos rendiremos. Wow. Me está faltando tiempo, pero voy a ir rápido. Una de las cosas claves es mirar a Jesús. Jesús es tu prototipo acerca de cómo debes vivir tu vida cristiana. Colin Brown, en su libro Cristología del Espíritu, dice lo siguiente, que Jesús es tu modelo para saber vivir. Número 1, Jesús se sometió y siguió al Espíritu. Número 2, Jesús vino para servir y no ser servido. Número 3, Jesús se disciplinó a sí mismo para estar disponible. Por eso buscó a Dios en ayuno, en oración, en palabra, en retiro y se conectó con personas. Número 4, Jesús predicó y enseñó el mensaje del reino de Dios. A los enfermos, liberó a los cautivos y resucitó a los muertos. Número 5, Jesús vivió para glorificar al Padre. Número 6, Jesús permaneció en el Espíritu y no cedió a la tentación ni al pecado. Número 7, Jesús se reunía con personas en la sinagoga, en el pueblo, en las ferias, en los cafés. Número 8, Jesús lideró a la gente con su propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús? El reino de Dios. Número 9, Jesús estuvo dispuesto a soportar la persecución y se fortaleció a sí mismo en el Señor. No andaba llorando.
no andaba quejándose. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Entendamos esto. Una persona que está en el hospital, que llore. Está bien. Llore todo lo que tenga que llorar para ser sanado. Una persona que es parte de la familia, que reciba consuelo. Una persona que está en la escuela, tiene que disponerse a crecer, a madurar. Pero en el ejército, no es para los llorones. I'm sorry. Un soldado de Cristo es una persona que dice así: he decidido ser un discípulo dispuesto a desarrollar el carácter de Cristo. He decidido que vale la pena dar la vida por los demás. He establecido que no tiene límites para mí hacer la voluntad de Dios. He establecido una vida de disciplina espiritual. He visto las heridas, dolores y ataduras de las personas y estoy dispuesto a ir por ellos. Existe lo que se llama una ley de sobrecarga progresiva, resistencia progresiva. Sobrecarga o resistencia progresiva. Eso significa básicamente que cada día tienes que añadir algo en tu vida. Porque en la medida en que vas añadiendo algo a tu vida, te haces más fuerte. Añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad amor y al amor afecto fraternal. Dice, haciendo estas cosas, no quedarás miope ni ciego, sino que se te será otorgada una amplia entrada al reino de Dios. El problema es que al primer momento en que tú tienes un ataque, retrocedes. No, hay que avanzar. No hay que volverse miedoso cuando aparecen los ataques. Les quiero decir que hace un par de semanas nosotros estábamos acá, yo predicando, y más o menos como a la 1:30, 1:45, Paolo nos mandó un video, algunos lo vieron. Se nos inundó el departamento. Yo estaba aquí hablando acerca de pelea la buena batalla, acerca de, ¿cómo? No me acuerdo. ¿Ya? Estaba en eso. 1:30, 1:45, recibo esa noticia. Oh my God. ¿Sabes qué? Nos subimos al auto con Ceci, para resumir. El departamento es piso parquet y estaba todo mojado. Paola había llegado y gracias a Dios el agua nos chorrió hacia abajo. Si no, imagínense lo que hubiese pasado con el piso de abajo. ¡Oh, hay una humedad ahí! ¡Ah, hay una humedad acá! No pasó eso. Con Ceci subimos al auto, nos quedamos mirando y dijimos, ok, hay que tomarse esto con andina, con calma. Pero lo primero que aparece en tu cabeza es, ¿cerraste la llave? ¡Ah! Y ahí queda el taco, ¿no? ¿Quién entró al baño al último momento? ¡Ah! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque tú haces esa pregunta y te queda el taco y te vas todo el viaje de vuelta peleando. ¿Sabes qué? Subimos al departamento, nos quedamos mirando con Ceci de nuevo, ya agarramos las toallas limpias que teníamos guardadas, todas al piso. Y ahí después llegaron 2 ángeles del Señor, ¿ya? En ayuda. El Guido y la Lili. El Guido andaba con una vestimenta blanca, así, zapatillas blancas, pantalón así claro y una polera blanca. Se veía estupendo el hombre ahí. Y yo dije, wow, ¿y vas a entrar a hacer esto? No importa, se remangó las cosas, miércoles, y entró. Y la Lili andaba con un vestido hasta abajo y se lo remangó hacia arriba. De verdad, en el campo de batalla necesitas ayuda. Fue un aliento. Fue un aliento. ¿Ok? Ya. Darle más. Hay algunas cosas que Dios va a usar para que tú puedas compartir el reino de Dios. Una de las cosas que Dios va a usar es tu preparación. Por ejemplo, tu profesión,
va a usar alguna experiencia donde hayas aprendido algo, va a usar tu pasión, también otras cosas difíciles de soportar. Va a usar tu dolor, tu quebranto, tu enfermedad. Cada una de estas cosas Dios las utiliza para su gloria. Por ejemplo, cuando ves a más de 20.000 personas que están hambrientas, Jesús dice, vayan y denles de comer. Y los discípulos se quedan mirando el bolsillo y dicen, no tenemos ni uno. O, ¿dónde vamos a comprar? Pero aparece un muchachito, dice, tengo 2 panes y tengo 5 peces. Con esa historia, Jesús hace una gran historia. A veces tienes lo que es limitado para ti o limitado para tu circunstancia y tu contexto, pero Dios toma esa historia y la transforma en una historia extraordinaria. Es así como Jesús, por ejemplo, llamó a Simón y le dijo, tú eres pescador, yo te voy a hacer pescador de hombres. Es así como Jesús llamó a un cobrador de impuestos, a un publicano, como Mateo, le dijo, te necesito en el equipo para que escribas el Evangelio. Es así como Jesús llamó a Lucas, que era médico. ¿Para qué? Para detallar lo fino de las sanidades y los milagros. Llamó también a Pablo, que era hacedor de carpas, para que pudiera fundar la iglesia. Y también, por ejemplo, tengo la historia de Martin Luther King. Luchó por los derechos civiles de la población de color. Dijo, tengo un sueño. Fíjense en este detalle, tengo un sueño. No tenía miles de sueños, cientos de sueños, una decena de sueños. Dijo, tengo un sueño, solo uno. Sigo soñando, dice. Sueño con la libertad, sueño con la justicia, sueño con la igualdad y ojalá no tuviera necesidad de soñar. Pero mientras exista necesidad, hay que seguir soñando. Entonces, Dios va a tomar lo que tú tienes. Dios usó la vara de Moisés. Dios usó la onda de David. Hay algo que tú tienes que Dios va a usar, algo natural que Dios va a usar para glorificar su nombre. 3 cosas, y con esto termino para no alargarme más, pero creo que Dios quiere que hagas la obra de Dios con Él. No puedes hacer la obra de Dios sin Dios. No puedes tú pretender, como Moisés, traer libertad al pueblo en esclavitud en tus propias fuerzas. Dios te va a mandar al desierto para que seas entrenado. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Dios te va a mandar al desierto para que seas entrenado, para que puedas estar equipado para traer libertad a su pueblo. ¿Ok? Cuando Dios llamó a Jonás, ¿verdad? Él se resistió, ¿verdad? No quería ir. Lo bajaron del barco. Un pez grande lo comió, ¿verdad? Y luego después lo vomitó. A veces no quieres hacer la obra de Dios y Dios te va a decir, quiero que lo hagas tú. Quiero que seas tú, no hay otro. Tú eres la persona, pero necesitas preparación. Necesitas pasar por un proceso de preparación. Abraham Lincoln dijo, dame 6 horas para talar un árbol. Pasaré 4 horas preparando mi hacha. Necesitas preparación. Es importante esto. Para poder hacer la obra de Dios, tienes que hacerla con Dios. No puedes hacer la obra de Dios sin Dios. Número 2, necesitas entender tu forma. Tu forma tiene que ver con la formación que tienes, las oportunidades que tienes, las relaciones que tienes, tu personalidad y tus aptitudes. Si Dios te llamó a la salud, algo tienes para dar ahí. Si Dios te llamó a las finanzas, tienes algo que aportar. Si es la educación, algo Dios quiere usar de eso para su gloria. Si Dios te llamó al liderazgo, también. Si tienes habilidad para los negocios, Dios quiere usar eso. Estoy yendo muy rápido porque se me fue el tiempo, ¿ya? Y también, tercero, necesitas conocer tus dones. Tus dones son importantes porque los dones del Espíritu son claves para poder hacer avanzar el reino de Dios. Tienes unción, sabes dirigir, sabes animar, sabes servir, tienes dones de conocimiento, dones de lengua, de ciencia, dones de discernimiento, dones de hacer milagros, dones de hablar en lenguas. Cualquier cosa que hayas recibido, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe. Peléala con buena conciencia, conforme a las palabras proféticas que se dieron anteriormente acerca de ti. Hay palabras proféticas que has recibido, hay sueños que has recibido,
hay confirmaciones que Dios te ha dado en tu tiempo a solas, tienes que ponerte en marcha. ¿Amén? Pónganse de pie. Esta vez me tomé más tiempo. En la reunión anterior anduve más rápido, no sé por qué, pero bueno. Parece que la historia del agua del departamento me atrasó. Amén. ¿Cuántos se dan cuenta de lo que estamos haciendo compartiendo esto los días domingos? ¿Cuántos se dan cuenta? Tengo un sueño, impactar la ciudad. Tengo un sueño, hacerlo a través de la iglesia. Tengo un sueño, los grupos de conexión van a alcanzar a decenas y centenas de personas. Tengo un sueño, me gustaría tener grupos de conexión en toda la ciudad, en toda la interprovincia. Tengo un sueño, que Dios traiga un avivamiento a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, y que podamos impactar con el reino de Dios. Tengo un sueño, y tengo un sueño contigo. Creo que tú eres la persona que Dios ha traído para poder llevar a cabo esto. La pregunta es, ¿tú lo crees? Dios está creyendo por ti, tu pastor está creyendo por ti. ¿Tú crees que Dios te llamó para poder ser parte de esto? Si estás conmigo, quiero animarte a que puedas pasar aquí adelante y que adoremos al Señor. Si has venido recientemente a nuestra congregación y Dios ha hablado contigo acerca de quedarte aquí, echar raíces, crecer como un árbol y dar fruto, quiero que puedas pasar aquí adelante. Estamos en verano y como otros años, estos veranos han sido diferentes. Dios está trayendo a la iglesia más gente y yo veo lo que Dios está haciendo. Quiero simplemente unirme al Espíritu Santo. Estos días tuve un sueño en donde vi una iglesia muy grande y yo vi la iglesia y había mucho trabajo que hacer. En el sueño vi mucha gente haciendo muchas cosas. Y le dije, Señor, es harta la pega. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿estás dispuesto a hacer harto trabajo para mí? En el sueño no respondí, pero cuando desperté en mi tiempo a solas le dije, sí, Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. ¿El Señor puede contar contigo? Hace 3 años estuve en una conferencia en el sur, en Puerto Montt. Y el pastor que estaba adelante estaba haciendo un llamado. Y yo le dije al Señor, Señor, yo levanto mi mano como cada una de estas personas. Cuenta conmigo. Si te soy útil para lo que quieres hacer en esta generación, cuenta conmigo. ¿Puede el Señor contar contigo? ¿Puedes levantar tu mano para decirle al Señor, Señor, cuenta conmigo? Cuenta conmigo para lo que quieras. Cuenta conmigo para lo que desees. ¿A quién enviaremos por nosotros?
el profeta dijo, heme aquí, envíame a mí. Ofrece tus manos y tu corazón y dile, Señor, levanto mis manos para decirte que puedes contar conmigo. Levanto mi corazón para decirte que puedes hacer tu voluntad en mí. Enséñame a hacer tu voluntad en ti. Espíritu Santo, prepárame para lo que viene. Enséñame a responder a los desafíos. Enséñame a saltar los obstáculos. Enséñame a superar las crisis. Enséñame a fortalecerme en ti, Señor, en medio de la persecución. Enséñame a imitar a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ven, Señor. Ven, Señor. Toma, Señor, esta señal que hacemos al levantar nuestras manos. Toma esta señal como un amén. Toma esta señal como un sí de nuestro corazón. Y guíanos, Señor. Guíanos. Guíanos. Señor, llénanos del Espíritu Santo. Y si es necesario entrar al desierto, enséñanos a pelear la buena batalla de la fe. Enséñanos a derrotar a nuestros enemigos. Enséñanos a derrotar a los espíritus malignos. Enséñanos a vencer la tentación. Enséñanos a derrotar la voz del diablo. Espíritu Santo, ven y entrénanos, entrénanos. Ya hemos sido libres de la esclavitud de Egipto y ahora estamos entrando a la tierra prometida. Parte del proceso para entrar a tu tierra prometida significa pasar por el desierto. Señor, dame el valor, dame la osadía, dame la valentía. Lléname del Espíritu Santo. Confío en ti, Señor, porque tú me vas a fortalecer. Voy a salir en el poder del Espíritu y las cosas van a fluir. Las cosas se van a manifestar. El reino de Dios se va a ver visible. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor.